Bienvenidos a la clase de electrónica. Hoy hablamos de una de las familias y componentes revolucionarias y fundamentales de la ingeniería moderna, la familia de los transistores de efecto de campo. Estos son conocidos formalmente como FET. A lo largo de esta sesión analizaremos detalladamente los principios físicos, los modelos matemáticos de diseño y las curvas de operación, tanto como los JFET como los MOSFET. El objetivo de hoy es que ustedes comprendan con total claridad cómo estos dispositivos controlan el flujo de energía y por qué su altísima impedancia los hace indispensables en el diseño de los circuitos médicos, amplificadores de señales biológicas y sistemas de conmutación digital. Comencemos. Para entender la importancia de los FET, observamos esta aplicación real. Aquí vemos un sistema de monitoreo biomédico portátil. Este dispositivo requiere procesar señales sumamente delicadas del cuerpo humano, como la temperatura corporal de 36.8 grados o el estado de presión local. En el corazón de este hardware conviven dos mundos, que es el JFET, que está actuando en esta etapa de ultra impedancia para capturar las señales de temperatura sin alterarlas, y un MOSFET encargado de la activación y conmutación eficiente del sistema de visualización y control. Si intentáramos diseñar un dispositivo utilizando transistores bipolares tradicionales, la corriente de control de la base drenaría la batería rápidamente y degradaría la señal del sensor. Y aquí la magia y la necesidad de dominar el mundo de la tecnología de los FET. En los años 50, el transistor de unión bipolar o BJT dominaba la industria. Sin embargo, el BJT presentaba un gran problema estructural. Es un dispositivo controlado por corriente que demanda una corriente de base. Esta es constante y posee una impedancia de entrada baja. Aunque Liefeld ya había patentado el principio del FET en el año 1925, no fue sino que hasta los años 50-60 que William Shockley y su equipo lograron materializar comercialmente el JFET y el MOSFET. ¿Cuál es la diferencia técnica? Mientras que el BJT gobierna por la corriente la base, el FET se controla exclusivamente por un voltaje aplicado entre la compuerta y el surtidor. Prácticamente, si demanda corriente de control, esto eleva la impedancia de entrada a niveles astronómicos, desde 1000 megaohmios de un JFET hasta 100 teraohmios en un MOSFET. El aislamiento casi es perfecto. Aquí tenemos un diagrama o árbol o mapa conceptual sobre la familia FET. Analicemos cómo se divide taxonómicamente la familia basada en el silicio. Es la raíz principal que son los FET, los cuales estos se encuentran en dos grandes ramas tecnológicas. Tenemos que es el JFET y tenemos el MOSFET. El JFET o FET de unión opera únicamente de modo de flexión o de empobrecimiento. Esos son los dos niveles. Esto significa que posee un canal físico semiconductor, ya sea de tipo N o tipo P, que siempre está abierto de forma nativa. Por otro lado tenemos el MOSFET, cuya compuerta está completamente aislada por una capa microscópica de dióxido de silicio. Estos se subdividen en DMOSFET o en DMOSFET, que pueden operar tanto en deflexión como en enriquecimiento. Y tenemos los I o los MOSFET, que son de enriquecimiento, que son normalmente abiertos. Es decir, el canal no existe físicamente y debemos aplicar un voltaje de umbral para crearlo. Estos últimos son la base de la tecnología CMOS digital, como lo vemos en la gráfica. En la siguiente lámina tenemos la simbología y estructura física, en este caso del FET y los MOSFET. En este diseño de los diagramas esquemáticos es vital reconocer su simbología analizando sus tres pines homólogos al BJT, como lo vemos en la gráfica. El drenador equivale al colector y el surtidor al emisor, y la compuerta a la base. En cambio, en el JFET, como lo vemos ahí en la parte central, tenemos una línea de canal que es continua porque el canal físico sí existe. La flecha de la compuerta indica la dirección de la unión PN. Si apunta hacia adentro es canal N y si apunta hacia afuera es el canal P. Al pasar a los MOSFET, que es la segunda columna, notemos la separación física entre las compuertas que representa el aislamiento del óxido. El DMOSFET o el DMOSFET mantiene una línea de canal continua que indica que es el canal existente, en contraste con el EMOSFET, que dibuja con una línea discontinua o segmentada un código visual que nos recuerda que el canal está inicialmente interrumpido y requiere un voltaje de compuerta para unirse eléctricamente. En la siguiente presentación tenemos un estado operativo del FET haciendo analogía hidráulica como lo vimos en la clase del BJT.
Para comprender físicamente cómo opera el transistor en corriente continua, recurrimos a una célebre analogía hidráulica de Albert Malvino que dice: imaginen que el flujo de electrones viajan desde el surtidor hasta el drenador, que es el agua, corriendo por una tubería, y la corriente del drenador es el caudal de salida. En este modelo, el voltaje aplicado en la compuerta actúa exactamente como la perilla del grifo o la llave de agua. Al modificar el voltaje de la compuerta surtidor, no estamos inyectando corriente, sino que estamos aplicando una presión electrostática que abre o cierra el paso interno de ese canal. Si cerramos por completo la llave, cortamos el flujo. Si la abrimos parcialmente, controlamos el caudal para amplificar. Y si la abrimos por completo, permitimos el... Aquí presentamos la formulación matemática para el diseño. Para diseñar circuitos, según la literatura de los autores como Boylestar, nos demuestra que a diferencia de DJT, estos poseen una transferencia lineal. La relación de transferencia en los FET es estrictamente cuadrática. Para los JFET y los DMOFET aplicamos la ley de Shockley, donde la corriente del drenador es igual a la corriente máxima de saturación, esta multiplicada por el binomio de 1 menos la razón de voltaje al cuadrado, como lo vemos aquí en la lámina, siendo el voltaje de estrangulamiento un parámetro fijo. Para el MOSFET, la física cambia. La corriente es igual a una de las constantes de construcción matemática, que esta es multiplicada por el voltaje real de la compuerta, menos el voltaje del umbral, todo elevado al cuadrado. La constante constructiva no viene explícita, por lo que es necesario calcularla despejando los valores de corriente y de voltaje en estado de encendido provisto estrictamente por la hoja de datos, que es el datasheet. Aquí presentamos la curva de operación y polarización en DC. El comportamiento dinámico se visualiza mediante dos familias de curvas fundamentales. Tenemos la primera, que es el del drenador, que es la gráfica de corriente del drenador contra el voltaje del drenador surtidor, permitiendo delimitar visualmente la zona óhmica lineal de la zona plana de saturación, como lo vemos en la curva gráfica. Y tenemos la segunda, que es la curva de transferencia. Esta describe la parábola cuadrática del dispositivo, como la habíamos asumido en la fórmula anterior, para un JFET. Esta parábola se despliega por completo en el cuadrante negativo de voltaje de la compuerta, mientras que para un MOSFET se despliega en el cuadrante positivo a partir del voltaje del umbral. Para establecer el punto de operación estable, que es el punto Q, disponemos de tres configuraciones básicas. Tenemos la polarización fija, altamente inestable ante cambios térmicos. Tenemos la autopolarización. Esta usa una resistencia de surtidor para estabilizarse. Y el divisor de voltaje, que es la configuración más robusta y recomendada para amplificadores analógicos. ¿De qué manera podemos nosotros generar las aplicaciones en este caso la ingeniería biomédica? Nos podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué nos interesa tanto esto como ingenieros? Vamos a revisar tres aplicaciones críticas en la biomedicina. Primero, como preamplificadores de electromiografía y electrocardiografía. Es de inmensa impedancia de entrada del FET. Este elimina por completo el llamado efecto de carga en la interfaz crítica que está entre el electrodo y la piel. Esto permite amplificar microvoltios biológicos sin atenuación ni ruido destructivo de ningún tipo. El segundo serían los MOSFET, que estos operan en conmutación pura, actúan como interruptores analógicos de alta velocidad, ideales para diseñar multiplexores analógicos que conmutan estos de forma segura entre múltiples canales, en este caso de electrodos, hacia un solo procesador. Y un tercero es su capacidad para trabajar en saturación. Este permite diseñar, o en este caso una fuente de corriente puede ser constante, que sean precisas, y estas son esenciales para los sistemas de estimulación segura, en este caso los tejidos de fisioterapia y en dispositivos, en este caso de soporte de la vida. Por eso que el FET de alguna manera es un componente bastante versátil. Bueno, con esta lámina comenzamos con los ejercicios prácticos del JFET. En este caso estamos presentando uno de autopolarización y el otro de polarización fija. En este caso, el de autopolarización, vamos a pasar a una resolución analítica. Analizamos matemáticamente este circuito de autopolarización para un JFET de canal N con parámetros conocidos de fábrica. Es decir, que tenemos el datasheet.
La corriente máxima de 8 miliamperes y un voltaje de corte de menos de 4 voltios. Al plantear una malla de entrada, establecemos que el voltaje con puerta surtidor es igual al negativo del producto de la corriente por la resistencia del surtidor. Sustituyendo esta relación directamente en esta ecuación cuadrática de Shockley, que la hablamos anteriormente, desarrollamos ese binomio al cuadrado e igualamos la ecuación a cero para obtener nuestra ecuación de segundo grado en su forma estándar. Al aplicar la fórmula resolvente cuadrática, en este caso en el álgebra, nos arroja dos raíces matemáticas posibles para la corriente de 8 miliamperes y de 2 miliamperios, evaluando con ella si a ver si posee alguna coherencia física real con respecto al circuito. Entonces, aquí en este enunciado podemos ya tener ya una proyección de cuál va a ser nuestro resultante de este tipo de ejercicio. Sí les adelanto que este ejercicio tiene un aspecto matemático eh, gradual, porque en este caso para poder calcular la corriente tenemos que igualar, hacer sustitución de fórmula para poder nosotros generar esos dos posibles resultados, que luego van a ser verificados. Aquí tenemos el circuito, el diseño del circuito que ya les había comentado anteriormente, que estaban todos los componentes, y tenemos que hacer la verificación de ese punto Q. Entonces, haciendo un descarte físico, en este caso obligatorio para las raíces obtenidas, si evaluamos matemáticamente la primera solución de 8 miliamperes, el voltaje de la compuerta surtidor resultal sería menos de 8 voltios. Con menos 8 voltios es un valor mucho más negativo que nuestro voltaje de corte, de menos 4 voltios. Esta solución es físicamente imposible debido a que el canal estaría completamente estrangulado o apagado. Al evaluar la segunda raíz de 2 miliamperios, obtenemos un voltaje de menos de 2 voltios, en el cual cumple perfectamente con los rangos operativos permitidos. Por tanto, fijamos con absoluta certeza nuestro punto Q de diseño con la corriente de 2 miliamperes y un voltaje de compuerta surtidor de menos de 2 voltios. Aquí podemos entender más o menos la fase de todas las funciones que utilizamos, la función cuadrática, para poder nosotros hacer los cálculos respectivos y así poder determinar en función de cuál corriente es la ideal para ver cuál es el punto, en este caso, el punto de saturación de este FET. Como lo podemos ver ahí a continuación, ahí tenemos la fase de los cálculos, las etapas de cada uno de los elementos y la parte verificable de ese resultado con respecto a nuestra tabla de los estados de activación en este caso del FET, del JFET. Bueno, una vez cumpliendo con las condiciones físicas del JFET, tenemos esta lámina, cumplir con la siguiente, es decir, que el voltaje, en este caso P, va a ser menos igual al voltaje de la GS, que viene siendo de la compuerta y surtidor, y este al mismo tiempo tiene que ser menor o igual a 0 voltios. Entonces, si en este caso, si ID es igual a 8 miliamperes, decimos que BGS, que es el voltaje de la compuerta surtidor, va a ser aplicando la fórmula que tenemos, es decir, 8 miliamperes por 1K, ¿sí? En este caso, sería el valor de menos 8 voltios. Como es menos 8 voltios, es menor que el voltaje de corte, que habíamos dicho que era menos 4 voltios, esta solución es físicamente imposible porque el transistor estaría completamente apagado, ¿sí? Porque no cumple, no llega al umbral del manejo, en este caso del FET. En cambio, si la corriente, si es ID igual a 2 miliamperes, entonces PGS, que es el voltaje de la compuerta surtidor, va a ser igual a el múltiplo entre la resistencia y la corriente, serían 2 miliamperes por 1K, que era la resistencia que habíamos colocado, y eso me da igual a menos 2 voltios. Entonces, si esos menos 2 voltios lo colocamos en la condición que habíamos puesto inicialmente, nos dice que como es menos 4 voltios, entonces va a ser menor o igual a menos 2 y menos 2 voltios es menor o igual a 0 voltios. Esta solución es correcta. Entonces, por lo tanto, ahí podemos concluir que entonces nuestro IDQ, que es el ideal, es de 2 miliamperes y nuestro BGSQ es de menos 2 voltios. Es decir, que está dentro del rango del voltaje P o de estrangulación del JFET. Cuando ya nosotros calculamos la parte de la entrada, ahora nos vamos para la parte de salida. Se hace la misma lógica que se hace con el BJT, ¿sí? En este caso hacemos el cálculo de drenador fuente
que viene siendo nuestro BDSQ, ¿sí? Donde aplicamos la ley de Kirchhoff. Decimos que BDSQ es igual, hacemos la malla según el circuito, queremos que es BDD, BDD es nuestra alimentación principal, que es el producto de la resistencia, en este caso RD más RS por IDQ, que es la corriente que pasa se define en la salida. Donde allí, bueno, sustituimos los valores y eso nos da un BDSQ de 13.6 voltios. Verificamos esa región y vemos si es de saturación. Entonces, para decir si es de saturación, nosotros decimos que nuestro BDS de saturación va a ser igual a BGSQ menos BP. Eso es para nosotros llevar ese resultado a ver si está dentro del rango o en el estado de saturación. Colocamos los valores y eso nos da 2 voltios. Entonces, al comparar esos 2 voltios con la tensión real, podemos concluir que si el BDSQ que hemos calculado es 13.6, va a ser mayor al BDS saturación, entonces por lo tanto está correcto, es decir, está saturando el JFET, ¿sí? Entonces ahí esa es la manera paso a paso para nosotros determinar si nuestro voltaje BDSQ cumple o no con el estado de saturación o corte, en este caso saturación, óhmico o de activación de en este caso del JFET. Ok, en la anterior lámina habíamos culminado todo lo que es la parte de la polarización de un JFET de polarización eh, regulada, pues en este caso era regulable. En este caso, la propuesta del ejercicio número 2 es de polarización directa de un FET, es decir, ya tenemos una fuente fija, si se pone en el circuito, tenemos una fuente VGG de menos 2 voltios, tenemos una resistencia de base y tenemos un VGSQ que me lo están dando de menos 2 voltios. Igualmente un RD de 2 kilo ohmios y una corriente que pasa de IDQ de 6,625 miliamperes. Donde mi VDD es de 16 voltios, que sería la alimentación en este caso del drenador, como lo indica allí. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, en este caso tenemos que calcular el BDS de saturación. Nuestra fórmula dice que es igual, como dice en el extremo superior, BGS menos BP. Y el BDS de saturación va a ser igual a menos 2 voltios menos 8. Ahí estamos sustituyendo los valores. ¿Cuáles son los valores que me están dando en el resumen de datos? Esto significa que el canal del JFET necesita al menos 6 voltios entre el drenador y la fuente para estrangularse entre la saturación, porque son los valores que me están dando serían 6 voltios. Entonces, conclusión, si está en región óhmica, en esos valores, esos parámetros determinados. Para estar en la región de saturación se debe cumplir que el BDC, en este caso el voltaje drenador del surtidor, tiene que ser mayor o igual al BDS, drenador de saturación del circuito. Vamos a chequear eso. Entonces, bueno, si nos indican que el BDSQ, que me lo da el ejercicio, es de 4.7 voltios, es menor al BDS saturación. ¿Cuánto es el BDS saturación? Fue que calculamos allá arriba, que es igual a 6 voltios. Entonces, ahí nosotros podemos determinar y concluir y verificar de que si este ejercicio está en una región, en este caso, si se cumple una región óhmica de los 6 voltios. Ok, tenemos la curva característica de la transferencia del JFET en función, si tenemos en la mano, en la parte izquierda tenemos el ID versus el VGS, es decir, la corriente que pasa en función del voltaje de la compuerta al surtidor, el VGS. Y tenemos en la mano derecha el JFET, curva de operación de la región que va del ID versus el VDS, es el voltaje ahora del drenador al surtidor. Esos efectos tenemos en la parte izquierda, bueno, como nosotros activamos en función del VGS, que es el voltaje con respecto al ID en miliamperes. Y tenemos que el punto Q, que es lo que calculamos, que vimos en el ejercicio anterior, está en el VGSQ, está en menos 2 voltios. Y el IDQ es en 5.62, 5 miliamperes, que es lo que habíamos nosotros determinado en sus posiciones, digamos, las posiciones ideales. También tenemos la curva de transferencia que podemos visualizar. Tenemos en la parte superior, tenemos el BP, que es el voltaje de estrangulación, que es de menos 8 voltios, ¿sí? Que sería el máximo permisible del manejo de este caso del JFET. En la margen derecha tenemos cómo serían esas validaciones en cuanto a la salida, que es el BDS. Y tenemos también que el punto de validación está en el BDSQ, habíamos calculado, recuerden que es de 4.7 voltios, y dijimos que es menor al voltaje de saturación. Entonces, por eso está en región óhmica, ¿sí? En caso contrario, si el BDS saturación es mayor a 4.7,
ahí sí estaremos logrando la saturación. Podemos ver también en los colores, tenemos el agua marina, tenemos la región ósmica, ¿verdad? Por eso que el punto Q es donde nace, y luego pasa a la región de saturación, que es el canal, digamos, de estrangulamiento de la ID constante, que se calcula de la siguiente manera. Decimos que ese punto es el BDS, es igual al BGS menos el voltaje de estrangulación, o el BP, que es igual a 6 voltios. Eso siempre y aplica cuando en ese caso BGS. Aquí tenemos, bueno, de una manera ilustrativa, hablando de los tres transitores que hemos hablado en clase. Bueno, hoy por lo menos en este caso con los transitores de efecto de campo, que los JFET, y los transitores BJT que vimos en las últimas clases. Podemos ver las características, en este caso simbólicas a nivel de electrónica, tenemos a nivel de componentes, cuáles son los pines de conexión de cada uno. Si se pone a ver, tenemos en este caso el transistor BJT bipolar, tenemos que decir que trabaja con un colector, una base y un emisor en sus pines. Habíamos dicho que hay material tipo N y material tipo P. Y en este caso habíamos el modelo matemático para el cálculo de las corrientes, habíamos dicho que IC, que es I del colector, es igual al beta por el I de la base, o la corriente de la base. Uno de los puntos importantes es que la impedancia, en este caso de los transitores BJT, es baja. Y por supuesto tiene una alta ganancia de voltaje. Cuando hablamos del transistor JFET, que es el que tenemos en la parte central de la imagen, es unipolar. ¿Por qué? Porque tiene un solo material, combina en PN o NP. Entonces, sus configuraciones de los pines está determinada por las siglas en inglés, en este caso drain, de drenador, tenemos supply, que es el suplidor, y el gate, que es la compuerta. La simbología, se pone a ver, es una base, la base es fija, muy parecida que el bajo rotate, con la diferencia que la flecha apunta, en este caso, a la base, o en este caso, al gate del componente. Su impedancia es alta en la entrada y baja capacitancia en la entrada. La fórmula matemática por excelencia, hablamos de la que es ID, es igual a IDSS, que es la corriente máxima tolerable a nivel de fabricante, que es el múltiplo de 1 menos BGS sobre BP, que es el voltaje de estrangulamiento, al cuadrado. Ahora vamos a los MOSFET. El MOSFET es unipolar también. Por supuesto, los pines se mantienen de la misma característica porque es de la misma familia FET. Tenemos un drenador, una compuerta y un surtidor, y tiene el drenador también se puede conectar desde la base metálica, porque es el mismo material del mismo componente. En cuanto a la simbología, lo podemos visualizar también. Tenemos una compuerta, la misma simbología, solamente que la base está segmentada, una parte segmentada, porque eso representa los materiales. Con que está compuesto, el material es un metálico óxido que está compuesto el MOSFET. Y tenemos el surtidor y tenemos el drenador. Su entrada es muy alta en impedancia y por supuesto él es muy rápido y eficiente para la parte de la conmutación. Su fórmula se basa en el ID, en K, que en este caso es una constante, que lo da el fabricante, BGS, de la compuerta surtidor, menos el voltaje, digamos, tope que maneja, o de tolerancia que maneja, en este caso el MOSFET, elevado al cuadrado. Su entrada es muy alta en impedancia y como le he dicho, es muy rápido en la parte de la... Bueno, en esta siguiente lámina, ya empezamos con hablar de los MOSFET. En este caso, tenemos una propuesta de un diseño basándose en un divisor de voltaje, donde tenemos los componentes, una resistencia R1 y R2 de 40 y de 10 megaohms, tenemos una resistencia al drenador de 3K, tenemos el voltaje de alimentación de 40 voltios del drenador, tenemos un voltaje en este caso de la compuerta tenemos de 5 voltios, un ID de activación de 6 mA con un BGS de activación de 10 voltios. Y nos van a calcular el K, luego el BG, que es el voltaje de la compuerta, por divisor, y finalmente el IDQ y el DCQ, que son nuestros puntos de referencia. Aquí tenemos el circuito, tenemos de manera gráfica este cálculo o resolución de este tipo de ejercicio, que lo vamos a desarrollar a continuación. Para la resolución de este diseño vamos a hacerlo paso a paso para mantener la secuencia. Primero, paso 1, cálculo de la constante que nos mandan a buscar, que es K. Este parámetro es una constante propia del MOSFET,
que relaciona la geometría física del canal según la fórmula del modelo matemático de la región de saturación. Ahí tenemos el modelo matemático. Tenemos un ideón, una idea de activación, K, que multiplica el VGS de activación por el VGS hace tope del MOSFET al cuadrado. ¿Qué hacemos ahí? Despejamos K, donde tenemos ideón. Ahí lo que hacemos es sustituimos esos valores. ¿Cuáles son los valores que me dan al inicio? Que tenemos que un ideón de 6 mA sobre el VGS de activación, en este caso VGS ohm de activación del MOSFET, que es de 10 voltios, y el VGS de 5 voltios, eso al cuadrado. Eso nos da un resultado de 0,24. 0,24 y a raíz de eso vamos a ir nosotros a ir diseñando cada uno de los puntos, en este caso el cálculo de voltaje de la compuerta. Al tener el valor de K, tenemos entonces que dado que la impedancia de entrada de la compuerta de un MOSFET es ideal o infinito, en este caso si un IG va a ser casi 0 amperes, la compuerta no drena corriente de modo intermedio, por tanto aplicamos la forma directa de la ecuación de divisor resistivo. Bueno, eso ya lo conocen ustedes. Hacer el manejo de división de tensión. ¿Cuál es VDD? Nuestra alimentación, en este caso el drenador, que son 40 voltios. Hacemos la división de tensión y nos da un VG de 8 voltios. Tenemos el otro paso. En este caso tenemos calcular en la fuente PGSQ, que es la otra incógnita que nos, el otro punto que nos mandan a calcular. Y hacemos la misma resolución de la fórmula que nos dice que VGSQ es igual al voltaje de la compuerta menos el voltaje del surtidor. En este caso seríamos que sabemos que el surtidor son 0 voltios porque no hay, la resistencia va a tierra. Entonces eso me da 8 voltios el valor del VG. Ahora seguimos al paso número 3. Vamos a calcular ahora la corriente I de Q. Sabemos que el MOSFET está encendido. Entonces, a que ese VGSQ es de 8 voltios, entonces es mayor en este caso al VGS, que es el voltaje de la compuerta drenador, que es el que nos indica que es de 5 voltios. Entonces usamos la constante K, que ya la habíamos calculado, y en función de ese voltaje podemos hallar la corriente al drenador de la saturación. Ahí lo que hacemos es despejamos la fórmula que ya habíamos dicho que es la fórmula principal del MOSFET y sustituimos los valores y nos da 2,16 mA el valor I de Q. Entonces ya con eso nos vamos al cálculo de ya como que salimos de la parte de la corriente y el voltaje, en este caso de la compuerta, y calculamos ahora el drenador, que es el VDSQ. En este caso la fórmula es aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff y decimos que en este caso VDSQ, que es el voltaje, es igual al VDD, que es el voltaje, menos IDQ por RD, que es la resistencia al drenador. Sustituimos los valores y eso nos da 33,52 voltios. A sabiendas que el voltaje de D era de 40 voltios. Entonces estamos por ahí, hay una caída de tensión como de 7 puntos y pico de voltios. Nos vamos al paso número 5, hacemos la verificación de esa región, que ahí es donde queremos nosotros saber en qué estado está. Si es en este caso, vamos a decir que está en saturación para ver si está en conmutación activa. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a utilizar esa fórmula, a ver si cumple con los parámetros. Y nos dice que VDSQ tiene que ser mayor o igual a VGSQ menos VGSTH, donde VGSQ ya lo calculamos que es 32,52. ¿Y cuál es VGSQ? Bueno, fue el valor que habíamos determinado que son 8 voltios, menos 5 que es el valor de determinación del MOSFET. En ese caso tenemos, por supuesto, ahí vemos que sí cumple, sin necesidad a simple vista. 8 menos 5 da 3 voltios, 33,52 es mayor o igual que en este caso que 3 voltios. Entonces podemos determinar que está en una región de saturación. Y concluimos con los resultados, que tenemos un K de 0,24 mA sobre voltio al cuadrado, un voltaje de la compuerta o del gate de 8 voltios, el voltaje de este caso IDQ es de 2,16 mA y el voltaje de SQ 33,52, que son los puntos que nos mandarán a calcular. Y con eso ya terminamos ya y podemos definir que ese MOSFET está perfectamente en su estado de saturación. Bueno, ya hemos hecho un recorrido bastante explícito en cuanto a la parte práctica, funcional, características y manejo de los estados, en este caso del JFET y MOSFET. Entonces, pero también ahora necesitamos saber de qué manera o cuáles son los componentes que nos ofrece los fabricantes para poder seleccionar el ideal. Y yo lo clasifiqué en cuatro componentes
que se adaptan según el tipo de diseño que nosotros queramos en este caso presentar. Y la primera dice MOSFET de señal pequeña, baja potencia y conmutación rápida. Y tenemos el 2N7000, es un canal N. Tenemos el BS170 canal N, es muy similar al 7000, pero este soporta una corriente de drenador ligeramente mayor hasta 500 mA. Excelente para relés pequeños o LED de señal. Y tenemos el BS138 canal N, en este caso es un MOSFET en miniatura optimizado para traductores de nivel lógico, por ejemplo, para interconectar sensores que operan entre 3.3 voltios con microcontroladores de 5 voltios. En una segunda fase tenemos los MOSFET de nivel lógico. Estos son diseñados específicamente para saturarse por completo con voltajes bajos de salida en los microcontroladores como 3.3 a 5 voltios, en este caso en todas sus especialidades como Arduino, PIC, SP32, sin necesidad de un driver intermedio. Además tenemos ahí el IRLZ44N es muy usado. Este es capaz de manejar corrientes de alta hasta de 47 amperes, abriendo su canal por completo con solo 5 voltios de la compuerta. Es común en proyectos de robótica y automatización industrial. Y tenemos el 30N06L, canal N. Este soporta 60-30 amperes. Tiene un umbral de encendido extremadamente bajo, lo que hace perfecto sistema portables embebidos. En el tercer rubro que les comenté tenemos el MOSFET de potencia o son conmutaciones de alta corriente y fuentes moduladas. Estos también son muy útiles. Bueno, con esta imagen cerramos, aquí tenemos una aplicación de un MOSFET en biomedicina. Vemos cómo es la integración y la precisión en cada uno de los elementos que allí contribuye. Ok, damos por terminado este tema de la familia FET, los JFET y los MOSFET. Muchas gracias.